Hola a todos, en esta ocasión vamos a diseñar nuestro formulario. Ya tenemos definido el modelo de datos y ya replicamos esta estructura al sistema gestor de base de datos. Lo que vamos a hacer es entrar al Eclipse y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a asegurarnos que sea un proyecto de JavaFX, por lo tanto buscamos una carpeta con el nombre de JavaFX y seleccionamos la opción JavaFX Project. Damos clic en siguiente, vamos a asignarle un nombre al proyecto, ejercicio alumnos, siguiente, de aquí no vamos a modificar nada, vamos a darle siguiente, y en estas opciones de configuración de un proyecto de JavaFX, vamos a dejarle el tipo de aplicación que sea de escritorio, el nombre del paquete principal también lo vamos a dejar por defecto en Application, y el lenguaje para elaborar las interfaces gráficas de usuario vamos a seleccionar la opción FXML. Luego en la opción de Root Type vamos a elegir la opción Anchor Pane. El Root Type viene siendo como un panel en el cual podemos agregar componentes. En este caso sería el panel principal. Un Anchor Pane nos permite ubicar componentes en cualquier lugar, además de poder anclar cada componente en los bordes del formulario. En FileName tenemos que especificar el nombre del archivo que se va a generar para la interfaz gráfica de usuario. Le vamos a poner formulario alumnos. También necesitamos definir el nombre del controlador. ¿Qué es el controlador? Es un componente que nos permite definir las acciones que un formulario va a ejecutar dependiendo de un evento del usuario. Usualmente al controlador, en este caso en JavaFX, se le da el mismo nombre del formulario seguido de la palabra controller para poder identificar que este controlador es un controlador de este formulario. Vamos a darle clic en finalizar. Y aquí tenemos nuestro proyecto. Vamos a desplegar las carpetas y tenemos 4 archivos. El controlador, el programa principal que es el que contiene al archivo, el método main, perdón. Aquí está. Application CSS para poder definir estilos de igual forma como se hace en aplicaciones web. Y el archivo fxml que es donde definimos la interfaz gráfica de usuario. Cuando le damos doble clic podemos ver el código XML. Sin embargo, para poder editarlo vamos a utilizar la herramienta JavaFX Asset Builder. Lo vamos a hacer dando clic derecho sobre el archivo y seleccionando la opción Open with Asset Builder. Esta es la herramienta JavaFX Asset Builder. Vamos a proceder a construir la interfaz gráfica de usuario. Seleccionamos aquí en la jerarquía el panel principal, el Anchor Pane, y vamos a darle una dimensión en la cual podamos ubicar los componentes. Bien. Ok, este es el tamaño que vamos a dejar para nuestro formulario. Vamos a comenzar a agregar los componentes para que el usuario pueda ingresar la información. Hay que tomar en cuenta que para diseñar interfaces gráficas de usuario hay que tratar de economizar el espacio y ubicar los componentes de tal forma que sea amigable al usuario. Vamos a utilizar una serie de contenedores para poder ubicar los controles correctamente. Vamos a utilizar un contenedor del tipo split pane, un split pane de este tipo, que lo que me permite es dividir un área en dos partes, de tal forma que puedo mover este eje haciendo un área un poco más grande que la otra. Quisiera utilizar este split pane para mostrar el formulario al lado izquierdo
y al lado derecho un Table View que me muestre toda la información. Veamos aquí en la jerarquía y el panel principal es un Anchor Pane, luego tiene un Split Pane, que es el que acabamos de agregar, y el Split Pane tiene dos Anchor Pane, el de la izquierda y el de la derecha. Quisiera que el Split Pane me ocupara todo el espacio, lo que podría hacer es dimensionarlo. Sin embargo, puede ser un poco tedioso estar dimensionando el Split Pane cada vez que cambiamos el tamaño del Anchor Pane principal. Así que lo que voy a hacer es en la jerarquía darle clic derecho al Split Pane y seleccionar la opción Fit to Parent. Ahora ya tiene todo el espacio del Anchor Pane padre. Bien, ahora en este Anchor Pane izquierdo voy a comenzar a agregar los componentes. Para poder ordenarlos vamos a utilizar un contenedor que se llama Grid Pane. Voy a arrastrar ese contenedor, que es como una tabla de filas y columnas en las cuales puedo agregar más componentes. Veamos qué componentes tendríamos que agregar. Tenemos 7 campos, 8 más el código del alumno, que no lo tenemos mostrado en esta lista de campos, pero en el modelo de datos lo tenemos incluido aquí, el código del alumno. Así que tendríamos 8 campos que definir. Por lo tanto vamos a agregar 7 filas. Ya tenemos 3 acá. Lo que voy a hacer es agregar las demás. Voy a seleccionar todas las filas y clic derecho y agregar filas abajo. Me agregó 3 más. Voy a hacerlo un poco más grande. Tengo 6. Necesito 2 más. Y tengo 8. Voy a darles un buen espacio, que no queden ni tan pegados ni tan separados. Ok, listo. Ahora en este Grid Pane de 2 columnas, quisiera en la columna 0 agregar etiquetas y en la columna 1 agregar los componentes. Vamos a comenzar con el código del alumno. Vamos a agregar un control de tipo label para las etiquetas. Vamos a agregarlo acá. Le vamos a poner código. Los componentes podemos copiar y pegar, control C y control V. Aquí nombre. Nuevamente pego. Apellido. Control V. Edad. Género. La fecha de ingreso. La carrera. Y el centro de estudios. Bien, tengo todas las etiquetas. Lo que me gustaría es que estas etiquetas quedaran alineadas a la derecha para que estén más cerca del componente. Para hacer eso voy a darle clic a la columna 0 y en las propiedades, en la sección del layout, voy a seleccionar aquí en H Alignment que estén alineadas a la derecha, o sea, right. Listo. Ahí está. Ahora vamos a agregar los componentes. Dependiendo de cada tipo de dato, yo debo saber elegir correctamente el componente que voy a agregar. En el caso del código, con una caja de texto sería suficiente. Vamos a seleccionar el componente textfield.
Para el nombre también sería un text field. El apellido igual. En la edad también vamos a poner un text field. En el caso del género, el componente que podríamos utilizar es un radiobotón para que pueda seleccionar el género si es femenino o masculino. Sin embargo, observemos algo. Vamos a agregar un radiobotón acá. Voy a darle el nombre de femenino. Y voy a intentar agregar el otro radiobotón. Y lo agregué a la misma celda, pero sale uno sobre el otro. Si quiero moverlo hacia el lado, pues lastimosamente no se puede. Esto es porque cada celda solo puedo tener un componente y si agrego uno más, agrega uno sobre el otro. Así que lo que podemos hacer es borrar esto que agregamos y agregar un nuevo contenedor aquí que me permita tener más componentes. Lo que voy a agregar es un tipo de contenedor llamado HBox, una caja horizontal que me agrega componentes de forma horizontal. Voy a agregar ese HBox a la celda de género, de tal forma que aquí ya tengo un nuevo contenedor y ahí ya puedo agregar más componentes y cada componente que agregue ahí me lo va a ir agregando de forma horizontal porque es un HBox. Ahora sí voy a ir a los controles, voy a agregar el radiobotón para el género femenino y voy a agregar un radiobotón para el género masculino. Bien, ahora vemos que en el caso del género, como agregué ese HBox, salen demasiado pegados uno del otro y salen demasiado pegados a la parte superior. Para que sea un poco más amigable al usuario, tienen que estar bien ubicados. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a modificar una propiedad del HBox. Voy a seleccionar el HBox aquí, ya lo tengo seleccionado. Y me voy a ir a la sección del layout y voy a modificar una opción que dice spacing. Voy a dejar spacing en 5 y vemos cómo se separó en 5 píxeles un radiobotón de otro. Si yo incremento este valor, por ejemplo 15, quedan aún más separados. Ahora, para separar los radiobotones de la parte superior del HBox, vamos a seleccionar el HBox y vamos a modificar una propiedad que se llama padding. Tengo 4 valores, uno para cada borde. Vamos a modificar el de borde superior. Voy a poner aquí 5 píxeles. Eso significa que va a agregar 5 píxeles de espacio desde el borde superior hasta los componentes. Ahí quedan más o menos bien distribuidos. Quizá voy a agregar a 7 píxeles, 8. Ahí queda mejor. Y también en el lado izquierdo vamos a agregar unos 2 píxeles. Listo. Ahí se ve mejor. Con respecto a la fecha de ingreso, vamos a utilizar un componente que se llama DatePicker, que es para poder seleccionar una fecha. Con respecto a la carrera, nos gustaría seleccionarlo de una lista. Vamos a utilizar el control combo box para poder seleccionar la carrera de la lista. Y con respecto al centro de estudio, también nos gustaría seleccionarlo de una lista. Bien, ahora con respecto a los text field, vamos a cambiar el tamaño de tal forma que solo se utilice el necesario. Por ejemplo, para la edad no necesitamos un ancho tan grande, pero si intentamos hacer más pequeño el text field, vemos que nos es imposible. Esto es porque en el caso de los text field cubren absolutamente todo el ancho de la columna.
Lo que hay que hacer para poder modificar el ancho de la columna, vamos a seleccionar la columna y en Layout vamos a deseleccionar esta opción que dice Fill Width. Ahora sí, cada text field podemos modificar el tamaño. En el caso del código ese tamaño está bien. En el caso del nombre vamos a hacerlo más grande. Apellido también. Y en el caso de la edad vamos a hacerlo más pequeño. Listo. Bien. Ahora podríamos ver que las etiquetas están demasiado pegadas a los componentes. Está bien que estén alineadas a la derecha, pero los veo demasiado pegados, así que voy a agregar un pequeño espacio a la derecha, así que voy a seleccionar todas las etiquetas con control y voy a modificar el padding para el borde derecho. Voy a agregarle unos 5 píxeles y se separa un poco todos los componentes y ahí está bien. No están ni muy pegados ni muy separados. Listo, guardamos, control S. Ahora lo que voy a hacer es agregar los botones para las operaciones básicas. Los voy a agregar aquí en esta parte inferior. Para poder agregarlos y tenerlos ordenados, voy a agregar un hbox, la parte inferior acá. Voy a darle un tamaño para poder agregar los controles, los botones. Así está. Listo. Tengo el hbox y ahí voy a comenzar a agregar los botones. Necesito un botón para guardar. Voy a darle doble clic para cambiar el nombre, guardar. Uno para actualizar. Uno para eliminar. Y uno para crear un nuevo registro. Listo. Ahora como que los botones están demasiado pegados, así que lo que voy a hacer es cambiar del hbox en la sección del layout la propiedad que se llama spacing, la voy a cambiar a 5 píxeles. Listo. Ahora ya están un poco más separados. Ok, ahora para mostrar la información, lo que voy a hacer es agregar al extremo derecho un table view, de tal forma que se pueda mostrar la información que el usuario va agregando. Aquí al extremo derecho busquemos el control que se llama table view. Aquí está. Lo arrastramos hacia el segundo espacio y esa es la tabla. Tiene dos columnas por defecto. Quisiera que esta tabla cubriera todo el espacio, podría dimensionarlo, sin embargo lo más fácil es darle clic derecho y seleccionar la opción Fit to Parent. Y ahora sí cubre todo el espacio. Podemos ver aquí en la jerarquía del Table View, aparecen cada una de las columnas como componentes por separado, así que puedo seleccionarlas por separado. Lo mismo puedo hacer aquí desde el modo diseño, puedo seleccionar una columna y otra. En este caso quisiera visualizar toda la información que tengo acá. Tengo 8 componentes. Quizá no mostremos el código, solo vamos a mostrar los demás. No es obligatorio que se muestren todos los campos en el table view. Así que solo vamos a mostrar 7 valores.
Bien, tenemos dos columnas, voy a renombrarlas dándole doble clic al título. A esta le voy a poner nombre, apellido. Para agregar una nueva columna lo que puedo hacer es seleccionar una y darle duplicar, duplicate, edad, género, fecha, ingreso, carrera, y una más, centro de estudios. Listo. Si por alguna razón no agregan una columna más y no pueden verla y quieren seleccionarla, entonces lo que pueden hacer es seleccionarla desde la jerarquía. Aquí también se pueden cambiar los títulos. Se da doble clic y automáticamente puedo cambiar los títulos sin ningún problema. Bien, guardemos nuestra interfaz. Está bastante aceptable. Vamos a pasar nuevamente el Eclipse. Me aseguro de guardar con control S o File Save. Bueno, como ya guardé, ya me parece deshabilitado. Y me voy a pasar al Eclipse. Me aseguro de enfocarme al XML para que se actualice el código. Cada vez que haga un cambio desde el SM Builder, tengo que abrir el XML para que se actualice los cambios. Bien, ahora vamos a abrir este archivo que dice main. Este es la clase principal. Todas las aplicaciones de JavaFX heredan de la clase application. Y hay un método abstracto que se llama start, que este método start recibe como parámetro un objeto del tipo stage. Un objeto del tipo stage es prácticamente el formulario, la ventana. Luego, en la primera línea, dentro de un try y un catch, se carga el archivo fxml, se carga la interfaz gráfica de usuario, y lo que carga es el elemento principal que le da el nombre de root, y en este caso es un anchor point porque fue el que elegimos al momento de crear el proyecto. Por lo tanto, el root es el elemento principal, es el que obtiene del fxml. Luego se crea un objeto del tipo scene, que es como una capa intermedia en un formulario. En el constructor de la escena se le envía el panel principal, que en este caso el anchor point es root, y se le da un tamaño aquí de 400 por 400 píxeles. Bien, luego si quisiéramos aplicar estilos, le aplicamos los estilos cargando el archivo CSS. En este caso no vamos a hacer uso de CSS, pero de igual forma el asistente de Eclipse me genera esta línea para cargarlo. Luego primary stage, como es este parámetro de acá, que es el formulario, la ventana, llama al método setScene y le define esta escena que tengo acá, y la escena contiene el panel principal. Por lo tanto, el formulario tendría el panel principal y todos los componentes. Luego de definir la escena, se muestra el formulario y eso es lo que hace.
Al final tenemos el método main, que lo que hace es llamar al método launch y le pasa los argumentos que recibe el método main. Este método launch es propio de la clase application, que internamente llama al método start. Si se fijan, en ningún lado llamamos a nosotros al método start, sino que lo llama el método launch. Bien, voy a ejecutar la aplicación y veamos qué es lo que pasa. Este es nuestro formulario, sin embargo, aparece demasiado pequeño a como lo habíamos definido desde el SEMbuilder. Algo así lo habíamos definido. Esto pasa debido a que en la escena, aquí, se definió un ancho y un alto de 400 píxeles por 400 píxeles. Entonces lo que hay que hacer para que tome el tamaño que definimos desde el SEMbuilder aquí en el Anchor Paint principal es quitarle estos dos parámetros. El constructor Scene está sobrecargado para recibir únicamente el contenedor o el contenedor y las dimensiones. Guardemos acá y ejecutemos. Listo, ahora ya aparece con el tamaño que teníamos definido en el SEMbuilder. Ya tenemos listos los componentes para agregar la información. Este es el date picker, vemos que muestra como un pequeño calendario para poder seleccionar la fecha. Bien, ahora con respecto a los radiobotones vemos que selecciono uno y selecciono el otro y esto no debería ser posible. Únicamente debería de seleccionar uno. Vamos a hacer ese pequeño cambio. En realidad no es nada complicado. Vamos a cerrar este formulario y vamos a irnos al SEMbuilder. Para que solo se pueda seleccionar un solo radiobotón, voy a seleccionar cualquiera de los dos. Voy a seleccionar femenino primero. Y aquí en la sección de Properties, vamos a expandirla. Hay una opción que se llama Toggle Group. En esta opción Toggle Group voy a especificar un nombre de un grupo de radiobotones. Le voy a asignar el nombre de grupo botón, de género, grupo género. Y le doy Enter. Listo. Ahora, al asignar ese nombre de Toggle Group, grupo género, se creó un nuevo grupo. De tal forma que puedo utilizar el mismo grupo para otros radiobotones. Es decir, si ahora selecciono masculino y me voy a la opción Toggle Group, ya me aparece como lista desplegable. Y aquí me aparece la opción grupo género. Solo lo selecciono. De tal forma que ambos radiobotones tienen el mismo Toggle Group o el mismo que creé, que se llama grupo género. Por lo tanto, le daría la lógica para que solo se pudiera seleccionar un elemento. Voy a guardar acá. Me voy a pasar al Eclipse. Si yo intento ejecutar tal y como está la aplicación después de haber modificado la interfaz gráfica de usuario, la ejecuto y selecciono aquí. Si se fijan, no hay cambio. Eso es porque no se ha refrescado el XML desde el Eclipse, por lo tanto tengo que enfocarme en el Eclipse, enfocarme en la interfaz gráfica de usuario en el XML. Ya se actualizó, ahora me voy al main de nuevo, lo ejecuto y ya funciona perfectamente. Muy bien. Esto es todo con respecto a la interfaz gráfica de usuario. Luego vamos a aprender a manipularla y a poder integrarla con el modelo de datos para poder acceder a información de la base de datos o poder almacenar, actualizar o eliminar información. Esto es todo para este video tutorial. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.